pero Genei es el tutor del área de narrativa en la Fundación para las Letras Mexicanas. Y yo estuve el año pasado con él, estuve bajo su tutoría y fue maravilloso, la verdad. Y creo que después de Genei, yo nunca he tenido figuras paternas. Y Genei, no estoy diciendo que sea una figura paterna para mí, pero al carecer de figuras paternas he llenado esos espacios con figuras de maestros que siempre me han enseñado y me acompañan en muchas cosas. Y entonces, en la tutoría narrativa siempre empezábamos la conversación y la discusión a partir de un poema. Entonces estuve pensando qué poema leer el día de hoy en Silencia. Y llegué a Octavio Paz. También la tutoría narrativa yo volví a hacer las paces con Octavio Paz. Y les voy a leer este pequeño soneto, que es el soneto 2, interpretado por palabras, que creo que va muy acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy. Se llama El mar. El mar y tú, plural espejo, el mar de torso perezoso y lento, nadando por el mar del mar sediento, el mar que muere y nace en un reflejo, el mar y tú, su mar, el mar espejo, roca que escala el mar con paso lento, pilar de sal que abate el mar sediento, sed, vaivén y apenas un reflejo de la suma de instantes en que creces del círculo de imágenes del año. Retengo un mes de espumas y de peces, y bajo cielos líquidos de estaño, tu cuerpo que en la luz abre bahías, hay oscuro oleaje de los días. Y bueno, pues les presento a Genei Beltrán. Genei Beltrán es escritor, que también es crítico literario. Bueno, ya tiene mucho tiempo que no anda un ensayo de crítica. Pero es un gran crítico, es un gran maestro también. Y lo invité precisamente porque por Genei Beltrán conocí a Tomás González. Y fue en la última reunión que tuvimos como tutoría para comentar una novela fantástica de Toni Morrison, Beloved. Y fue en su casa, cenamos. Y ese día hacia el final me dijo que se hablar de Tomás González. Y yo primero dije, no, pues no es algo que voy a leer en este momento porque justo habló de la historia de Horacio. Y entonces me llamó un poco la atención, pero no es algo que me atrape, porque soy un escritor y un lector que busca la muerte y la destrucción, y yo creo que por eso me dejan Stephen King. Termino yo sumido en muerte y destrucción, que no quiero. Y entonces uno de nuestros compañeros, llamado Emiliano Trujillo, le dijo, es que esa novela, ¿de qué va? Porque Tomás González escribe cosas muy buenas. La mayoría desconocíamos la historia de Horacio. Y entonces Genei nada más dijo, un papá y una vaca. Y yo dije, bueno, y eso es algo que tiene de interesante. Y entonces primero estaba El mar, y me pareció fantástica. De hecho, cuando fui consiguiendo los libros, iba enviando mensajes que en ella, ya vi este, ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este. Y cuando leí la historia de Horacio, que va a salir pronto en el sexto piso, ¿no? Ya la anunciaremos hacia el final con más detalles. Yo estaba fascinado con la historia de Horacio. Y cuando la terminé de leer, creo que es de los finales más bonitos de la literatura que existen. Es preciosa. Y eso que rivaliza con Final Precioso con La luz difícil, que es una novela que habla sobre el duelo y la forma de afrontarlo. Entonces, pues no quiero extenderme más y quisiera que esto fuera como una conversación, ¿no? Ustedes también pueden ir interviniendo. Y pues preguntarte, ¿cómo llegaste a La luz difícil o a Tomás González? Yo soy un ratón de viejo. Y entonces resulta que yo me encontré en algún momento estas ediciones viejas de Norma, que es una editorial colombiana que luego la cerró, estaba en Colombia, y tenían los libros de Tomás González. En las librerías de viejo estaban 20 pesos, uno de ellos. Una mayor efecto que yo tengo es una para que no me resulte tan caro, pero un amigo colombiano me había dicho que Tomás González era un escritor, y a mí me pasó lo mismo que a Santiago. Dije, sí, no lo he escuchado en otro lado, quizá mi amigo es amigo de Tomás González y por eso hablaré de él, pero en el momento empecé a leer la historia de Horacio, primero que leí, luego primero Historia del mar y después La luz difícil. Y lo que ocurre con Tomás González es que ese tipo de escritores lo diseñan. O sea,
se nota si lo leíste. No hay manera de esconder, ¿no? Te da varicela, no hay manera de esconderlo, ¿no? Y es algo que se queda para siempre. El herpes zóster que se queda después de la varicela. Es un poco imposible de olvidar el efecto que produce leer a Tomás González. Y lo peor es que es un efecto muy enigmático. No es un efecto fácilmente racionalizable. El hecho de que no haya mucha crítica escrita sobre Tomás González se debe a que sus libros son engañosamente sencillos. En efecto, uno lo puede leer, lo puede amar y se puede emocionar cuando lo está leyendo y no termina y se siente profundamente conmovido, estremecido. Pero si uno tiene que escribir sobre Tomás González, descubre que es como apreciar un milagro. Es algo extraordinario, pero las leyes físicas parecen no ser suficientes para explicar. Entonces mi tarea, como también soy crítico literario, es tratar de explicar ese secreto de lo que ocurre con Tomás González. Y la otra cuestión que a mí me inquieta sobre Tomás es, leo Tomás pero no lo conozco, que no sale de su pueblo, no le gusta interactuar con los medios, nada por el estilo, pero la otra cuestión es que hay quienes dicen que es el secreto mejor guardado de la literatura mundial. Y es una recomendación que va de boca a oído y que suele ser recibida con escepticismo, porque si uno recomienda Cien años de soledad, los demás atienden esa propuesta de lectura porque Cien años de soledad es un libro que todo el mundo en algún momento ha escuchado, que es una obra extraordinaria. La canonización de los autores del boom, como García Márquez o Vargas Llosa, Julio Cortázar, es algo que damos por sentado. Son tan buenos que inevitablemente los iban a reconocer. Y hay autores que se quedan como por los ríos subterráneos de la conversación literaria, y quienes ya estamos de este lado, ya salimos de la Matrix y hemos leído a Tomás González, sentimos que es una injusticia que no se hable de Tomás González como se habla de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y cuando uno lo elogia mucho es más sospechoso. Es evidente que hay un entusiasmo desbordado, según el juicio de Tomás. Entonces, esas serían un poco las dos cosas que a mí más me han inquietado. Y ahora estuve releyendo estos días, primero estaba el mar, que es algo impresionante porque es un libro de 120 páginas y es un libro que no quieres terminar. Aunque ya lo haya leído yo hace 10 años o 15 años. Es un libro tan hermoso, tan emotivo, que uno ya se adelanta a la tristeza de lo que significa llegar al final, terminarlo y cerrar las tapas y sentir que has vivido algo. Y ese es un poco el secreto de la obra de Tomás González, la experiencia. Más que una interpretación de la vida humana, lo que trata de hacer en sus páginas él es hacer que el lector experimente lo que experimentan los personajes. Entonces es un autor muy sensorial. Sí, demasiado. Es muy sensorial. Yo nunca diría que algo sensorial es demasiado, pero no es que demasiado sensorial. Sí. A mí me pasaba algo justo que creo que cuando empecé a leer Tomás González, cuando primero estaba el mar, yo sentía que había una gota de agua que todo el tiempo estaba cayendo y se iba expandiendo y se iba expandiendo y se iba expandiendo. Y aunque es una novela muy pequeña, todo el tiempo yo estaba intranquilo, o sea, todo el tiempo decía, ¿en qué momento va a irse todo esto al carajo? Porque se va a ir al carajo desde la situación ahí que luego no terminas mucho de entender. Pero conforme avanzas tú dices, ok, vas palomeando y de repente te das cuenta que dices, ok, ya pasó esto, pero ya pasó esto, pero ya pasó esto, pero ya pasó esto, y es una intranquilidad todo el tiempo. Y al final, cuando llegué al final, dije que acabo de contemplar, ¿no? Que acabo de vivir, porque también es un personaje, o sea, yo sentía las chinchas de las camas, sentía el agua de la lluvia y el miedo de ver al capataz, el olor del mar, de lo podrido de las plantas, y sí es un escritor demasiado sensorial,
Pero creo que también a mí lo que me pasaba justo cuando estaba haciendo notas para el día de hoy, es que recordé que cuando Genei nos instauró una muy buena costumbre, que es que cada vez que acabas un libro, te sientas y escribes algo sobre ese libro. Cuando acabé, primero estaba el mar, me quise sentar y no sabía ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Era una sensación de cómo explico de lo que trata este libro y los textos que me salieron a partir de las 3 lecturas que hice de los otros libros, pues eran más textos vivenciales, ¿no? Sí. O sea, eran textos de que yo me sentía así, sentí esto, viví esto, pero explicar el libro como tal era dificilísimo. ¿Eso cómo lo llevas tú? O sea, ¿cómo lo pasas? Esto de que es un autor, un narrador muy sensorial, se desprende de que tiene una mirada narrativa muy perceptiva. Desde que empezamos, y me detengo, primero estaba el mar, vemos a una pareja que llega a un lugar en el interior, bueno, más bien en el norte de Colombia, cerca de Panamá, un lugar enfrente del mar, donde han encontrado una finca. Y entonces les pasan una serie de cosas, porque llegar a ese lugar es complicado. Van en un camión, llegan a un lugar donde tienen que tomar una lancha y avanzar por una laguna 4 horas, hasta que llegan a un lugar donde es muy difícil encallar para que se puedan bajar. Todo está muy cerca de la naturaleza. Pero en todos estos avances, en cada episodio, el narrador siempre está capturando detalles que están en torno de los personajes. Entonces, cuando están, tienen que quedarse a dormir en esa pequeña localidad que se llama Turbo, y a las 6 de la mañana van a tomar la lancha que los va a llevar a la finca, dice, está en la habitación 8. La 8 quedaba al final de un largo corredor. Yendo hacia allí pudieron ver el patio, donde un loro de cola roída caminaba sobre un palo empotrado a la pared, recorriéndolo de una punta a otra con algo que parecía angustia. ¿Qué chicos hace un loro, no? No vuelve a aparecer ese loro jamás en toda la historia. Pero es la voz narrativa es tan porosa a los entornos por donde van cruzando estos personajes que, sin decirnos, J, que es el protagonista masculino, volteó y vio que había un loro de cola roída. Nos lo presenta directamente como si se diera por sentado que nosotros vamos en el hombro de J o de Elena, que es su pareja, y no solo nos describe algo que puede ser muy común en una casa que renta habitaciones por noche, como un loro, sino que ese loro, al estar recorriendo de un lado a otro, lo hace con algo que parecía angustia. O sea, hasta en los animales hay un detalle emocional. Sí, sí. Y eso lo vamos a ver en los objetos también de todo el mundo natural que van a llegar a conocer ahí frente al mar donde van a vivir. Toda esta sensorialidad, creo, no solo porque Tomás González es Piscis, ¿no? Es una sensibilidad muy porosa, ¿no? Experimentan la realidad como si fueran 10 almas en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, esa amplia percepción lleva al lector al mundo narrativo sin escalas. Uno inmediatamente está al lado de los personajes, no sabe uno cuáles son los planes que tienen, por qué dejan Medellín, si ellos son unos intelectuales, muy bohemios, J lee filósofos como Hegel, lleva una caja enorme de libros. Esa es la que más cuesta sacar de la lancha, sí. Y todo esto es algo que el narrador no nos está enmarcando. El hecho de que haya mucha percepción y al mismo tiempo que no tengamos toda la información sobre los antecedentes de los personajes, crea un suspenso. Queremos saber por qué van ahí. Lo normal es que alguien se quiera ir a vivir una vida cómoda en una ciudad como Medellín, donde puede tener todas las facilidades, pero ¿a quién se le ocurre ir a vivir en una finca donde no haya agua corriente, ¿no? Y esta inversión de movimiento, el hecho de que en vez de que un campesino se vaya a vivir a una ciudad para conseguir mejores oportunidades para su familia, son 2 citadinos que se van a la naturaleza, nos intriga,
Vemos que se aman, son una pareja, son concubinos, no están casados ante la ley de Dios y de los hombres. Y desde el principio hay problemas, porque cuando bajan del camión la máquina de coser Singer que ella lleva consigo, que viene de su primer matrimonio del cual no sabemos prácticamente nada más que la máquina de coser, se le cae al cargador y se avería la máquina. Y entonces Elena se pone súper enojada y se pone a regañar al pobre cargador, ¿no? Entonces uno se contiene porque dice, ¿qué significará que se le cayó la máquina de coser al cargador y que se ha averiado? Es como esa premonición, identificar algo que todo, digamos, ese mundo paradisiaco al que van, definitivamente está enfrentando dificultades. Y son dificultades que nos pueden parecer muy realistas a nosotros si hemos viajado por aquí o por allá, de mochila o con más comodidades, porque siempre ocurren sucesos inesperados. Y el hecho de que nos muestre un loro, como nos muestra otras muchas cosas muy hermosas del mundo natural, y que nos vaya presentando una historia de la cual no sabemos mucho, y nos muestra la historia en el suceder. Cuando ya llegan a la finca y el mal humor de Elena dura mucho más tiempo del que uno querría, entonces uno ve que aunque se aman mucho, y hay una parte que es muy hermosa donde habla, llovía tanto que no hacían otra cosa más que el amor. Uno los ve que se pelean, que discuten y todo, pero también que se aman muchísimo, ¿no? Entonces, llega al principio del invierno, Elena y Jota permanecían encerrados durante el tiempo que durara un aguacero. Un erotismo húmedo y oscuro se apoderaba entonces de sus huesos. Y mientras la lluvia caía pesada y monótona sobre los techos, ellos disfrutaban de sus cuerpos hasta el agotamiento. Sin embargo, cuando Elena debía levantarse para atender a algún cliente en la tienda, no tenía más remedio que mirar al exterior. La visión del mar oscurecido le oprimía entonces el corazón. La multitud de arroyitos embarrados que bajaban de la montaña y enfangaban los alrededores de la casa le daban ganas de llorar. Está la combinación del placer con el llanto. Sí. Es esa convivencia de emociones contrapuestas que van de un lado a otro, que hace que a nosotros la visión del erotismo húmedo y oscuro, donde ellos están felices, no dure mucho. Y entonces venga este movimiento pendular hacia la tristeza, hacia las ganas de llorar que tiene Elena, que nos toca de una manera no racional, sino emocional. Y ese es para mí el punto de la explicación de por qué nos causa este efecto. Porque representa emociones de los personajes que resuenan en nosotros. Es mucho porque los temas de Tomás González son los temas universales. Aquí, en el primer estado del mar, es el tema del amor. Es una historia de amor. Son totalmente imperfectos Jota y Elena. En algún momento ella tiene un ojo moreteado y él las piernas rasguñadas. Y no se acuerdan de qué pasó en la noche, porque estaban muy borrachos cuando se pelearon. Pero sin duda se aman. Y es un lazo primitivo el que los une, ¿no? Entonces el hecho de que eso sea algo tan profundo de la psique humana como la necesidad de amar, que esté representado aquí en un entorno adverso, difícil, sin duda lujuriante, como decían antes, porque pues es la selva frente al mar, es una naturaleza así exorbitante de verde, al lado de el término del amor, porque toda novela de amor es una novela sobre el fin del amor. No hay una historia de amor que nos toque el corazón, sí, no hay conflictos, ¿no? Y por otro lado es la muerte, porque desde la página 30 se nos dice que en la sala donde pondrán la tienda, tiempo después sería lavado el cadáver. Y ellos acaban de llegar y dicen, ¿cuál cadáver? ¿Pero por qué? Viene del futuro y me trae malas noticias. Entonces la muerte se instala desde el principio como un adelanto, como una premonición, y uno lee lo que les pasa a Jota y Elena, pues con el corazón en la boca, porque no sabe quién se va a morir. Uno asume que va a ser uno de los dos, ¿no? Y cada cierto tiempo van apareciendo de manera explícita estos flash forwards, ¿no? Que nos adelanta el destino de lo que va a ser de esa finca después de que ellos ya no estén, en fin.
Entonces, son temas muy, muy importantes para la psique humana. En el caso de La luz difícil, está el tema de la muerte también, que es el hijo del narrador, que es David, que quedó parapléjico luego de un accidente de tránsito. He decidido en Seattle a conseguir ayuda para bien morir, una suerte de suicidio asistido o de eutanasia. Y David recuerda esa larga noche cuando estaban al lado del teléfono esperando la noticia, porque no sabían si su hijo Jacobo iba a arrepentirse de esa decisión o si la iba a llevar a cabo. Son momentos horribles para David y su esposa. Y cuando nos cuenta todo eso, David en La luz difícil, ella ha enviudado incluso. O sea, no solo perdió a su hijo, sino que también perdió a su esposa. La muerte, la soledad, está también en La luz difícil. Porque él va perdiendo la vista, es pintor, ya no puede pintar. Solo se dedica a escribir y dice que yo no soy bueno escribiendo. Ustedes disculpen. Ay, no, pues sí, es que no sabe escribir, que no se espera a los demás, ¿no? Y esa combinación de la muerte y la soledad, la muerte del hijo, la muerte de la esposa y la soledad de la vejez, ¿no? Porque pues, ese es el otro nombre, la vejez, ¿no? La soledad, decía en alguna parte de 100 años de soledad de García Márquez, la vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y en la historia de Horacio es la enfermedad. Sí. Es una historia que tiene que ver con un hombre de 40 y tantos que descubre que se va a morir, tiene una afección cardíaca. Y todos sabemos que nos podemos enfermar, todos sabemos que no tenemos la vida comprada, y por eso un personaje como Horacio nos resulta tan entrañable, porque es alguien que podría vivir todavía 30 años más, tiene 40 y tal. 43. Sí. Entonces, esos son los temas. Uno dice, bueno, es que no hay nada nuevo. ¿Cuál es la importancia de Tomás González si está hablando de algunos temas que estaban en Homero y en Shakespeare y en Cervantes, ¿no? Pero hay una tendencia a dar por sentado que estos temas universales ya están agotados. Y lo que hace que Tomás González tenga esa cercanía efectiva con los lectores es ese filón de la sensorialidad que nos mete a nosotros como lectores en un mundo que no racionalizamos. Es un mundo vivencial. Y por otro lado, aunque son personajes intelectuales, casi todos ellos, con una formación ilustrada, etc., no se representan como intelectuales. Los vemos haciendo muchas otras cosas. En primero estaba el Mar J, es un finquero, es un terrateniente, pero es el más torpe, decidioso, impaciente, que toma las peores decisiones que las de los personajes de Sabina Orozco, o sea, decisiones financieras como para agarrarlo a palos, ¿no? Pero uno lo acompaña en todas esas decisiones como lector. Es como si nosotros fuéramos el ángel de la guarda de J y lo vemos tomar esas decisiones y nos exasperamos. Sí, lo queremos matar. Queremos que dé vuelta atrás en eso y no se siga metiendo en problemas económicos. Pero es porque, aunque él es un personaje muy incorrecto, tiene un gran problema que es el alcoholismo. Así como no para de llover en ese lugar frente al mar, él no para de tomar. Y se va hundiendo en ese marasmo del alcoholismo, luego deja la bebida y trata de organizar toda su vida otra vez y parece que sí lo está logrando y que está poniendo orden. Pero es un personaje que, aunque sea muy diferente de nosotros, aunque sea de otra geografía, de otra edad, nos identificamos con sus emociones, más que con sus ideas, más que con su formación filosófica o literaria o con su visión del amor, nos identificamos con lo que siente. Entonces, la escuela literaria en la que yo ubicaría a Tomás González es la del realismo psicológico. Lo que él hace es construir psicologías cuyo mundo emocional es muy intenso, muy profundo, muy a flor de piel. Y aquí es donde me enlazo con la otra pregunta que traía de por qué no es famoso. Tomás González tiene 74 años. 74. Sí. O ya cumplió 75, hijo, porque si es Piscis ya no. Sí, seguro sí. Es del 50. Hay un libro de un estudioso que se llama Álvaro Santana Acuña, que es la biografía de 100 años de soledad. Él se agarra el libro como si fuera una persona y nos explica toda su historia. Y una de las cosas que se desprenden de eso es que todo el ecosistema intelectual y literario de los 60 estaba listo para aplaudir
una novela como Cien años de soledad en el momento en que se publicó. Es decir, había una serie de ideas sobre literatura, había instituciones, había una nueva agencia literaria muy poderosa. Entonces llegó García Márquez a publicar la novela en el momento preciso. Lo publica 5 años atrás, no sabemos, o si fuera una obra publicada en los 40, no sabemos si habría tenido la misma respuesta, ¿no? Ese ecosistema literario produjo celebridades. García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar se convirtieron en celebridades. Hasta Carlos Fuentes se convirtió en un autor que era ya un nombre. Entonces se le preguntaba hasta qué opinaba sobre el precio de las tortillas, ¿no? O sea, se vuelve ya un intelectual público. Todos estos autores tienen diferentes escuelas literarias. La que más se le afilia a García Márquez es la del realismo mágico, por Cien años de soledad, por Del amor de otros demonios, pero García Márquez también es un novelista realista. Si uno lee El coronel que le escriba, o Crónica de una muerte anunciada, pues son novelas de del cólera. Exactamente, ahí no hay magia, ¿no? Pero bueno, el realismo mágico es lo que hizo famoso a García Márquez. En el caso de Vargas Llosa es una novela de crítica social. Lo que le interesa a Vargas Llosa son los problemas sociopolíticos. Y es un fabulador, o sea, uno lee sus novelas y no las quiere soltar. Julio Cortázar es un narrador fantástico. Su escuela es la del cuento fantástico. El único autor importante de esa galaxia del boom que practica el realismo psicológico es un chileno, José Donoso, que es el escritor que nunca se menciona dentro del boom. O sea, él quería estar ahí metiéndose en la foto, pero los famosos fueron los otros cuatro, ¿no? Y es que el boom fue legitimado no en Latinoamérica, sino en Europa. En España, en Francia, en Gran Bretaña, el establishment literario, cuando se tradujeron estas obras, se dedicó a aplaudir. Porque las escuelas que traían estos autores, exactamente, y el realismo mágico pues fue algo novedosísimo. No había autores así en Francia. Entonces el exotismo que significaba un latinoamericano que hablaba sobre mariposas amarillas pues era algo que el mercado editorial podía incluir y recomendar. Pero narradores psicológicos en Europa hay hasta para tirar para el cielo. O sea, por eso José Donoso pues no podía ir a vender cajetas a Celaya, ¿no? Le resultaba muy difícil entrar en ese medio. Y los autores de realismo social, como el propio Vargas Llosa, tenían la gran coartada de que estaban describiendo los problemas sociopolíticos del tercer mundo latinoamericano. Y desde el primer mundo europeo lo leían como, estos pobres sudacas que no saben resolver sus problemas civilizadamente. Independientemente que son todos estos grandes escritores, no hay un mérito en eso. Y yo creo que, así como José Donoso, que es un gran escritor, quedó a la sombra de los otros nombres, las siguientes generaciones de autores latinoamericanos, a la hora de darse a conocer, descubren que los sillones más lujosos ya están ocupados por García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, que no hay donde sentarse. Y que el mercado internacional ya no tiene interés en nuevos autores latinoamericanos porque García Márquez sigue publicando. En el año 83, que es cuando debuta Tomás González con Primero estaba el mar, pues García Márquez estaba estrenando su premio Nobel de Literatura y había publicado El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada los años anteriores. ¿Cómo podía encontrar espacio la obra de Tomás González? Y hay otra cosa que también se le aplaudió mucho al boom, como una novedad, que son autores arriesgados técnicamente. Hay una búsqueda por la experimentación narrativa. La novela más audaz de Vargas Llosa es La Casa Verde, que es su segunda novela, del 65. Rayuela también es una novela experimental, con sus diferentes maneras de leerse, ¿no? El otoño del patriarca de Márquez. El otoño del patriarca es un dechado de virtuosismo técnico. Y estos autores abrevan de una idea que viene del primer tercio del siglo XX en Europa y Estados Unidos, de que hay una suerte de progreso evidente en la literatura
Y eso es lo que hace que se canonice autores como James Joyce, William Faulkner, Marcel Proust, John Dos Passos, que están experimentando con técnicas narrativas. Entonces en Latinoamérica llega esta idea de que los autores más avanzados, los de la vanguardia, los que van adelante en la tropa, son los que experimentan. Y los del boom hacen eso. Aunque no en la medida en la cual, o no en la misma medida, porque las últimas novelas de Vargas Llosa son de lo más convencionales. En términos narrativos, él ya dejó esas piruetas de sus primeras novelas, y hay libros de García Márquez que también ya lo que busca es fabular, contar una historia, regresar a los orígenes del cuento, que es contar bien una historia de principio a fin y mantener el interés de los lectores sin hacer piruetas experimentales, ¿no? Entonces, Tomás González se presenta y es un narrador de realismo psicológico que cuenta historias pues comunes, una pareja que se ama mucho y que se terminan peleando y se separan. No hay mariposas amarillas aquí. No hay bananeras que reprimen a obreros en Macondo. No hay absolutamente ninguna nota de crítica sociopolítica. Tomás González no serviría como columnista del periódico El País. O sea, si a él le preguntan qué opina del precio de las tortillas, él diría, no me interesa, yo no sé de esas cosas, ¿no? Entonces, como se vuelven celebridades los autores del boom, como experimentan técnicamente y como están en escuelas narrativas que son bien recibidas en Europa en los 60s y en los 70s, ya no hay espacio para estos nuevos autores, y menos si aparentemente son autores de narrativa. Pues exactamente, ese es otro punto. Otra de las ideas fuerza del boom es la novela total. 100 años de soledad es una novela mundo, ahí está todo. Por supuesto que Conversación en la Catedral de Vargas Llosa es una novela total, como lo es Rayuela, como lo intentó ser Terra Nostra, o La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, si vas a escribir una novela, tienes que escribir una novela de 500 o 600 páginas, con muchas piruetas, y hablar sobre la historia política, y si pones mariposas amarillas y realismo mágico, mejor, ¿no? Entonces son evidentemente novelas más breves, no pueden competir con esa idea de la novela total, no aspiran a representar todo un mundo desde la mirada de la crítica social. O sea, no hay esa impronta muy de Balzac del siglo XIX de mostrar las distintas clases sociales de la Francia de 1830 para que el lector aprenda no solo la historia de los personajes, sino la historia de Francia en ese momento, ¿no? Nosotros no sabemos quién es el presidente de Colombia en 1976, que es cuando ocurre esto. No sabemos cuáles son los conflictos de la pobreza o de la explotación de los obreros, ni nada por el estilo, aunque hay conflictos entre el terrateniente, que es J, y bueno, su esposa Elena, y los lugareños que trabajan para ellos, ¿no? Pero no hay una idea de crítica histórica o de crítica política. Entonces tiene todo para fracasar, tiene todo para pasar inadvertido, para parecer un enano frente a esos gigantes. Y sin embargo, pues 42 años después, Primero Estado de Mar se sigue editando. Y cuando alguien lo lee, o esta semana que estuve leyendo, uno queda con esa sensación de ver algo nuevo. Esto yo no lo he leído. Antes no me había encontrado algo así. La cuestión con el realismo psicológico es que parece que, como es una escuela muy importante de la novela europea del XIX, pues parece que lo agotaron Dostoyevsky, Tolstoy, Flaubert, que después de esos grandes autores europeos, ¿para qué escribes realismo psicológico? ¿Qué es lo que vas a mostrar tú que no hayan mostrado esos grandes autores, ¿no? La nota que yo rescato de particularidad de Tomás González es esto que tú decías de Muerte y Destrucción, pero no en la clave de Stephen King. Yo creo que lo que está en el fondo del alma del escritor Tomás González es la idea de la disolución. O sea, todo este mundo va a desaparecer. Todos los amores van a terminar. Todas las vidas se van a acabar. Y él retrata ese camino de la vida humana y del amor a la vida hacia la disolución. Por eso son novelas tristes,
Son novelas que nos dejan muy conmovidos, como si se nos hubiera muerto un amigo. Sí. A pesar de que J, el protagonista de Primero está en mal, quizás no sería un amigo muy... Muy bueno, ¿no? Sí, o sea, a menos que sea bueno para la bebida. Pero si no te gusta beber mucho, yo creo que no lo aguantas después de 4 cervezas, ¿no? Porque él se podía quedar 5 días tomando. Pero hay una cercanía emocional con los personajes de Tomás González. Y entonces, a la par de esto, de que no fue celebridad, de que no es intelectual público, de que no es articulista sobre temas políticos, de que no se planteó hacer una novela total, y de que estaba escribiendo dentro de una escuela reconocida ya como canónica en la literatura europea del XIX, está el hecho de que él no teoriza. Una de las cosas más difíciles con Tomás González es esto que decías. ¿Cómo explico esto? Lo sentí, lo viví, lo sufrí, me estremecí, me conmovió. Pero a la hora de hacer una interpretación racional, nos faltan las palabras. Bueno, es la obligación que tenemos tú y yo aquí de tener esas palabras y esas explicaciones más racionales, ¿no? Y entonces el trasfondo de todo esto es que lo que resuena en nosotros de Tomás González es la conciencia de nuestra mortalidad. Como sabemos que vamos a morir, el encontrar historias donde personajes entrañables, aunque incorrectos, terminan en el mar de la disolución, que es la muerte, que es la vejez, que es la soledad, que es la enfermedad. Todo ese camino nos resuena muchísimo porque vemos como si fuera un futuro posible. Como si, o sea, si yo me enfermo, me puede pasar lo que Horacio, ¿no? Si yo me enredo en una relación tóxica y patológica, me puede pasar lo que J y Elena, ¿no? Y estas son instancias que uno no puede controlar racionalmente. Uno no puede decir, yo no me voy a enfermar del corazón, yo no voy a tener ningún problema cardíaco, voy a vivir para siempre. Eso no lo decide la razón, ¿no? Entonces, esa indefensión que tiene el ser humano ante la conciencia de su propia mortalidad es lo que está representado en las historias de Tomás González, con todos estos atributos de sensorialidad y de emotividad que lo hacen en ese sentido tan cercano a nosotros. Sí, a mí me parece, o sea, no es como tal un spoiler, porque creo que la historia de Horacio es una historia bellísima que cada vez vas pasando y tú a veces quieres regañar al hijo, pero también te ríes, y llega un momento en el que hay un personaje que se muere, el personaje, y de repente Horacio recuerda la risa, pero ya durante toda la novela has escuchado cómo se ríe, que cuando Horacio da un chiste y al no encontrar la risa, tú como lector dices, ¿por qué no se está riendo? ¿No? ¿Dónde está este personaje que se ríe? Que aparte tiene una risa súper característica. Y en la historia de Horacio hacia el final, a mí me pasaba que cuando ya Horacio sabe que se está muriendo y que se va a morir en ese momento, pues te esperas que va a ser una muerte heroica, ¿no? Esas muertes de la literatura. Y hay un momento en el que Horacio dice, no, pues puta, ya me voy a morir, ¿no? Entonces como que lo acepta. Y de repente dice, no, pero ¿por qué me voy a morir? ¿No? Entonces como que dice, no, voy a luchar para no morirme. Y al final terminó en una aceptación diciendo, ya, pues ya, es esto todo, ¿no? Y justo algo que me llama mucho de lo que andas diciendo, Geni, y todo lo que comentas, es que los personajes, estamos acostumbrados y nos criamos mucho a pensar que como personas y también al momento de escribir personajes, son personajes que sienten todo en el momento, ¿no? Sienten odio, es puro odio, sienten amor, puro amor, ¿no? Sienten, entonces van hacia eso. Y con Tomás González en La Luz Difícil hay escenas preciosas donde están con esta angustia de David con su esposa, de estar pensando que en cualquier momento les llaman y les dicen ya Jacobo se murió, ¿no? Ya tuvo la muerte asistida. Pero en ese momento hay un punto en el que los encontramos que David y su esposa están calientes y cogen y se van y se aman y están esperando el teléfono y suena el teléfono y se paran y les dicen no, era tal cosa. Y siguen ellos, ¿no? Es como estos personajes caleidoscópicos que al mismo tiempo están sintiendo amor, deseo, miedo, temor, que no sé si otro escritor lo haya logrado, o sea, no... Pues esto que apuntas es muy importante porque yo ahorita enfatizaba lo de la destrucción, la disolución de la vida, pero mientras ocurre eso, mientras los personajes van en ese camino, hay personajes que están en el inicio de la vida. Yo hablaba de la vaca cuando les decía por qué leer la historia de Horacio es un papá y una vaca, ¿no? Porque mientras Horacio sabe que está enfermo, una vaca está embarazada. Entonces esa es la promesa de la continuidad de la vida, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí en
Primero estaba el mar, de que mientras estos personajes definitivamente se están destruyendo, porque esa relación cada vez es más atormentada y más tóxica, la naturaleza no se ha enterado de esa decadencia, porque los mangos son la cosa, uno quiere estar comiendo mangos mientras lee, primero estaba el mar, y cuando entierran a Jota, ya hice el spoiler, entierran a Jota, llega su primo Guillermo, que es glotón y lujurioso, según sabemos desde 20 páginas atrás, ¿sí? Y después de que entierra a Jota, se come 3 mangos. Y se nos describe cómo el jugo de los mangos va pasando por su barba, diciendo qué buenos están estos mangos. La frase que usa es más grosera todavía, pero es el hecho de que no puede representar la disolución y la muerte si no representa la continuidad de la vida. Y de que esto termina para unos, pero para otros es apenas el amanecer, ¿no? Y hay otro apunte que yo había rescatado de La luz difícil, que cuando está recordando la historia de su hijo, David tiene espacio para recordar una cosa curiosa. Porque David, en La luz difícil, cuando narra, ya está viviendo en Colombia, en un pueblo, y vivió muchos años en Nueva York. Es un pintor. Entonces habla de cuando vivió en Nueva York. Y vean lo que dice. Siempre me impresionaron los perros de Nueva York, que están tan castrados y educados que parecen muertos en vida. No tiran de las correas y es raro que haya alguno que se interese en ladrarles a las ardillas o en mirarlas siquiera, y de matarlas ni soñar, o en correr a espantar las palomas. Me gustaría que en alguna entrevista me preguntaran sobre ese tema, pero nada que lo hacen. Me desesperan en cambio con preguntas tediosas y difíciles de contestar sobre el post esto y el post aquello, o sobre el neo esto y el neo de lo más allá. Es un pintor que luego recibe entrevistas donde le preguntan sobre corrientes estéticas y él querría hablar sobre los perros de Nueva York que salen a pasear muy amaestrados y muy educados. Es decir, las ideas importan mucho menos que la observación del mundo real. Y esto hace que se desintelectualice a los intelectuales. Es decir, que son personajes intelectuales, pero que se les muestre como personajes bastante comunes, que aman, que se pelean, que se enojan, y que son, aquí hay otra silla, que son personajes, en ese sentido, con ese tipo de necesidades también, como la escena de David con su esposa, mientras el hijo está revisando. No se puede entonces reducir a una sola etiqueta los personajes, porque yo trataba ahora con J, el personaje de primero estaba el mar, y decía, a ver, ¿cómo lo describimos? Evidentemente que podemos hacerlo pedazos diciendo que es alcohólico, que es decidioso, que es autocomplaciente, que toma malas decisiones financieras, pero no es suficiente. Si yo digo eso de J, yo siento que estoy dejando fuera algo, que no lo he logrado atrapar, que no he logrado llegar al misterio de por qué me interesa tanto su vida, porque alguien con todas esas características que acabo de decir no nos interesaría mucho. Diría, bueno, pues este patán que termina peleándose a golpes con su esposa, no lo quiero yo cerca de mí porque me van a cancelar si saben que soy su amigo, ¿no? Entonces hay algo más que logra representar a Tomás González sin enunciarlo teóricamente. Esta negación de David en La luz difícil para teorizar sobre corrientes pictóricas, para mí es una suerte de declaración de principios estéticos de Tomás González, a quien no le interesa teorizar sobre la novela, sobre la literatura, la ficción. Piensen ustedes en Carlos Fuentes, que cada cierto tiempo publicaba libros de ensayos. En el 69 publica un libro que era La nueva novela hispanoamericana, donde se pone a reflexionar sobre lo que está ocurriendo con los nuevos novelistas, de los cuales él es implicados, ¿no? Entonces esa era también una forma de hacerse propaganda como escritor, pero trata de reflexionar, trata de analizar, usa sus potencias racionales, que no eran pocas, y cuando un novelista, un poeta, escribe ensayos donde reflexiona sobre su propio oficio, sobre el género en el que está ubicado, sobre la corriente que quiere ofrecer, contribuye a la legitimación y la canonización de su obra más fácilmente. Cuando un escritor
no hace esa operación de aparente propaganda, que significa escribir ensayos donde reflexiona sobre su obra, requiere que otros hagan ese trabajo, que son los críticos, los periodistas culturales, los investigadores, pero no siempre los críticos van a estar alertas, atentos para identificar algo nuevo, sobre todo por la engañosa sencillez que tiene Tomás. Y entonces, si los autores anteriores eran experimentales, o un poco experimentales, quizá no tanto como se les asumía en grupo, parecería que estos autores posteriores son más convencionales, pero no lo son. Los libros de Tomás González son bastante insumisos desde el punto de vista técnico. O sea, parece muy sencillo, en La luz difícil, un anciano pintor que ya no puede pintar, que se pone a escribir y que cuenta la historia de la enfermedad de su hijo y de su propia soledad luego de la muerte de su esposa. Pero es un narrador muy inquieto, que salta de un lado a otro, que duda, que reflexiona sobre las cosas que está recordando, no necesariamente sobre lo que escribe, y eso significa que no tiene una estrategia lineal. Es una estrategia más siguiendo los caprichos de la memoria, más siguiendo los movimientos de la memoria. Y esto a mí me parece que, si nos ponemos teóricos, podemos decir que también es una forma de experimentar en la narrativa. Él lo que quiere es hacer algo performativo, que el flujo de la prosa en La luz difícil se parezca a lo que significa el ir y venir del pensamiento y la memoria de un anciano que está muy triste por las pérdidas que ha tenido. Pero no es una narrativa convencional, es una narrativa que sigue los movimientos de la memoria. Sí. Entonces, a mí, yo pues sí le pondría la etiqueta experimental a Tomás, si hubiera gente que dijera, bueno, yo solo lo voy a leer si es experimental, ¿no? Para contarle que lo lean, le pongo esa etiqueta, pero yo no lo necesito porque yo lo disfruto sin pensar que está experimentando una forma de representar los flujos de la memoria. Y en Primero está el mar, que es la primera novela, parece pues una historia también lineal, una pareja que llega ahí a una finca frente al mar, que fracasan en sus negocios tratando de criar ganado, tratando de sembrar, tener unos semilleros, vendiendo madera, y que se disuelve esa pareja y luego muere uno de ellos, ¿no? Pero también en algún momento aparece una carta. En algún momento aparecen fragmentos del diario de J. Y hace estas cosas tan curiosas de que en la página 30 nos adelanta que van a lavar un cadáver y en ese mismo lugar nos están poniendo la cama. Sí, fíjense que el narrador es una mezcla de que no sabes, o sea, yo con Primero estaba el mar, yo siempre tenía la duda de que yo pensaba, esto no es un narrador humano, porque es un narrador que parece más ambiental, ¿no? Exacto. Que ve al loro, que, o sea, yo me pregunto si es la selva o es el mar, es la casa, pero hay algo ahí que está percibiendo una forma no humana, ¿no? Incluso exactamente. Más allá. Y para mí es el escenario, o sea, es ese lugar frente al mar que puede saber cosas, a veces hace hasta conjeturas. Ellos no se acordaban qué pasó la noche anterior, de la noche de Nochebuena, que es cuando se emborrachan y terminan golpeándose, ¿no? Pero debió haber sido algo tormentoso, dice el narrador en tercera persona, porque ella tenía un ojo morado y él le dolían las piernas porque tenía rasguños. Entonces, ese narrador hace especulaciones. Un narrador realista, canónico, hacia la manera de Flaubert, no se permite enjuiciar nada, ni adelantar hechos, sino que va paso por paso. Ni ocultar cosas, que también oculta ese narrador. Exactamente, también oculta cosas que uno a veces están como sembradas pensando que en algún momento va a ocurrir. Este primo Guillermo, el glotón lujurioso, yo pensé que iba a seducir a Elena. O sea, yo estaba así con aquí de la butaca, ¿no? ¿Qué va a pasar si J ve que Guillermo quiere llevarse a la cama a Elena, ¿no? Van a terminar aquí matándose todos, ¿no? Entonces se abre esa posibilidad, pero no se realiza, ¿no? Todo esto es porque evidentemente nosotros estamos viviendo los hechos a como se van narrando y lo van viviendo los personajes, pues ese es el artificio, ¿no? Entonces no hay un discurso teórico que haya creado el propio Tomás González para legitimar su obra. Y nunca le interesó tampoco, así como a David en la luz difícil no quería que le preguntaran sobre corrientes pictóricas. El género en el que está ubicado, sobre la corriente que quiere ofrecer,
contribuye a la legitimación y la canonización de su obra más fácilmente. Cuando un escritor no hace esa operación de aparente propaganda, que significa escribir ensayos donde reflexiona sobre su obra, requiere que otros hagan ese trabajo, que son los críticos, los periodistas culturales, los investigadores, pero no siempre los críticos van a estar alertas, atentos para identificar algo nuevo, sobre todo por la engañosa sencillez que tiene Tomás. Y entonces, si los autores anteriores del boom eran experimentales o un poco experimentales, quizá no tanto como se les asumía en grupo, parecería que estos autores posteriores son más convencionales, pero no lo son. Los libros de Tomás González son bastante insumisos desde el punto de vista técnico. O sea, parece muy sencillo, en La luz difícil, un anciano pintor que ya no puede pintar, que se pone a escribir y que cuenta la historia de la enfermedad de su hijo y de su propia soledad luego de la muerte de su esposa. Pero es un narrador muy inquieto, que salta de un lado a otro, que duda, que reflexiona sobre las cosas que está recordando, no necesariamente sobre lo que escribe, y eso significa que no tiene una estrategia lineal. Es una estrategia más siguiendo los caprichos de la memoria, más siguiendo los movimientos de la memoria. Y esto a mí me parece que, si nos ponemos teóricos, podemos decir que también es una forma de experimentar en la narrativa. Él lo que quiere es hacer algo performativo, que el flujo de la prosa en La luz difícil se parezca a lo que significa el ir y venir del pensamiento y la memoria de un anciano que está muy triste por las pérdidas que ha tenido. Pero no es una narrativa convencional, es una narrativa que sigue los movimientos de la memoria. Sí. Entonces, a mí, yo pues sí le pondría la etiqueta experimental a Tomás, si hubiera gente que dijera, bueno, yo solo lo voy a leer si es experimental, ¿no? O sea, con tal de que lo lean, le pongo esa etiqueta, pero yo no lo necesito, porque yo lo disfruto sin pensar que está experimentando una forma de representar los flujos de la memoria. Y primero está el marqué, la primera novela, parece pues una historia también lineal, una pareja que llega ahí a una finca frente al mar, que fracasan en sus negocios tratando de criar ganado, tratando de sembrar, tener unos semilleros, vendiendo madera, y que se disuelve esa pareja y luego muere uno de ellos, ¿no? Pero también en algún momento aparece una carta. En algún momento aparecen fragmentos del diario de J. Y hace estas cosas tan curiosas de que en la página 30 nos adelanta que van a lavar un cadáver en ese mismo lugar donde están poniendo la cama. Sí, dice que el narrador es una mezcla de que no sabes, o sea, yo con Primera Historia del Mar yo siempre tenía la duda de que yo pensaba, esto no es un narrador humano, porque es un narrador que parece más ambiental, ¿no? Que ve al oro, que, o sea, yo me pregunto si es la selva o es el mar o es la casa, pero hay algo ahí que está percibiendo una forma no humana, ¿no? Incluso exactamente. Más allá. Y para mí es el escenario, o sea, es ese lugar frente al mar que puede saber cosas, a veces hace hasta conjeturas. Ellos no se acordaban qué pasó la noche anterior, de la noche de Nochebuena, que es cuando se emborrachan y terminan golpeándose, ¿no? Pero debió haber sido algo tormentoso, dice el narrador en tercera persona, porque ella tenía un ojo morado y él le dolían las piernas porque tenía rasguños. Entonces, ese narrador hace especulaciones. Un narrador realista, canónico, hacia la manera de Flaubert, no se permite enjuiciar nada, ni adelantar hechos, sino que va paso por paso. Ni ocultar cosas, que también oculta ese narrador. Exactamente, también oculta cosas que uno a veces están como sembradas pensando que en algún momento va a ocurrir. Este primo Guillermo, el glotón lujurioso, yo pensé que iba a seducir a Elena. O sea, yo estaba así con aquí de la butaca, ¿no? ¿Qué va a pasar si J ve que Guillermo quiere llevarse a la cama a Elena, ¿no? Van a terminar aquí matándose todos, ¿no? Entonces se abre esa posibilidad, pero no se realiza, ¿no? Todo esto es porque evidentemente nosotros estamos viviendo los hechos a como se van narrando y lo van viviendo los personajes, o ese es el artificio, ¿no? Entonces no hay un discurso teórico que haya creado el propio Tomás González para legitimar su obra. Y nunca le interesó tampoco, así como a David en la luz difícil no quería que le preguntaran sobre corrientes pictóricas.
Esto no habla mal de Tomás González. Para mí más bien describe cómo es el ecosistema literario latinoamericano. Reproduciendo desde Huawei P30 Lite. Raro. Entonces, lo que podemos cuestionar es por qué el mundo literario editorial de Hispanoamérica se ha tardado tanto en reconocer a Tomás González. No es que sea el destino, que así te tengan que ir a los artistas, que las grandes obras tardan en incorporarse. Como hay unas grandes obras como Cien años de soledad que inmediatamente fueron canonizadas, uno se pregunta por qué no podemos hacer lo mismo con un autor tan entrañable como este, ¿no? Y esta semana pues nos enteramos, me mandó Santiago la noticia de que le dan el premio Manuel Rojas en Chile por la trayectoria a Tomás González. Yo no sé si lo van a sacar de su pueblo para que vaya a Chile a recibirlo o a mandar a La Vaca, a recibirlo a su nombre, pero se siente tarde. O sea, si es un autor, para mí tendría que haber recibido por lo menos el premio Cervantes, ya que da el Reino de España, ¿no? Y hay otros autores que están muy en el ajo, que yo la verdad no creo que le lleguen, pues no sé si a los tobillos de Tomás González, pero hay autores que han tenido la oportunidad de colocarse ante los reflectores, cumpliendo esas expectativas del medio literario y editorial para aparentemente colocarse en el lugar de los herederos aquí. Tenemos todavía unos minutos para unas preguntas del público si quieren participar. Pero yo nada más quisiera comentar algo. También creo que Tomás González es un escritor que enseña cómo escribir, ¿no? Porque te enseña, o sea, yo cuando lo iba leyendo, aparte de que por momentos decía como, ¿cómo haces esto, desgraciado? ¿Cómo puedes lograrlo? Es tan sencillo y puede ser tan diáfano que te enseña ciertas técnicas literarias, sí, que es demasiado generoso, ¿no? O sea, yo no veo a Vargas Llosa en Corazón de la Catedral siendo tan claro para decir, mira, estoy haciendo este juego sintáctico, ¿no? O sea, sí, él va a lo que va. En cambio, Tomás González es demasiado generoso y te va llevando, ¿no? Incluso hay momentos en que te lleva de la mano que lo ves tan claro que dices, wow, ¿no? Es un autor del detalle también, ¿no? O sea, se va... Sí, y esos detalles a veces se manifiestan también con imágenes poéticas, sí, así aparentemente inofensivas, pero que son muy, muy expresivas. Hay una parte donde ven una lancha que se acerca y la describen, parecía una cucaracha de agua. Dice, ¿cómo es una cucaracha de agua? Pero la imagen no es algo que uno procese, sino que uno la ve. Otra imagen que me gustó mucho, hasta la noté, cuando van llegando a la finca, a la playa, frente a la finca, dice el narrador, J sintió una gran luz abriéndose en su estómago. ¿Cómo es? No es que tenga una lámpara ahí, ¿no? Es una metáfora para traducir el entusiasmo que él siente de llegar al paraíso terrenal. Pagó por esa finca, quiere vivir en esa finca y ser feliz con su amada. Y el narrador no dice sintió entusiasmo, sintió felicidad, sino que recurre a una imagen poética que no es que aparezcan estas en cada párrafo. No es que estemos leyendo prosa poética. Sí, es súper seleccionado. Es muy seleccionado. Es como alguien que lanza un dardo y da precisamente en el blanco. Y se graban entonces las imágenes sin necesidad de que uno cuestione, pero ¿por qué una cucaracha de agua? ¿No? O sea, no hay cucarachas de agua, amigo. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? En este mundo sí, porque los personajes la ven como eso, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Alex, por favor. Bueno, me surgió una pregunta después de que ya hicieron toda esta descripción del autor, incluso ustedes cómo descubren su existencia, ¿no? Y cómo los atrapa, cautiva y conmueve la lectura de sus textos. Y en relación con eso y lo que tal vez ocultamente ha representado dentro de la literatura, ¿ustedes creen que en algún momento él tenga el lugar que merece, aunque físicamente ya no esté, como luego suele pasar con muchos artistas, músicos, pintores, escultores, que pasaron su vida desapercibido, incluso hasta sufriendo económica, física y demás? ¿Creen que, bueno, ahora ya mencionas que recibe un premio, ¿no? Pero merece más, ¿no? ¿Crees que, o bueno, creen que pueda suceder algo parecido y que después, sí, Tomás González y ya las multitudes de los millones, cuando en vida
no Sí. pasó. Sí, yo creo que sí. Yo la verdad siento que lo que yo he sentido como lector, lo van a sentir los lectores que se vayan acercando a su obra en el futuro. O sea, no creo que sea algo que nada más nos lamparee a nosotros porque tenemos algún tipo de daño cerebral. Creo que es algo muy universal lo que él representa, lo que él toca en las fibras sensibles. Y eso significa que ya no necesita que esté él para defender su obra. Él nunca ha estado tal cual. A él no le interesaba dar entrevistas ni andar yendo a ferias de libro. Solo tiene 6 entrevistas que ha dado. ¿Sí? Sí. Porque vino a la FIL de Guadalajara, pero parece que salió corriendo. Sí, Sí. estuvo con Sí. un ratito y funciona. Así como de escenas y te vas, ¿no? Y lo que ocurre es que así le pasó a Herman Melville, por ejemplo, el autor de Moby Dick, que murió olvidado, ¿no? Y ahora nosotros actuamos cuando leemos a Moby Dick, leemos cualquier cosa de Melville, como si fuera evidente. O sea, qué gente tan tonta, estos gringos de 1855, que no se dieron cuenta de que esto era grandioso. Si yo me encontrara un Moby Dick ahora, yo lo reconocería de inmediato, ¿no? Y tenemos autores así. Entonces, muy probablemente va a haber generaciones en el futuro que van a decir cómo es posible esos tontos del siglo XX y principios del XXI que no se dieron cuenta de que Tomás González era un autor tan emocionante, ¿no? Y ese va a ser un motivo también para que lo estén recomendando, ¿no? O sea, yo lo acabo de descubrir, ¿no? O sea, yo te lo traigo para que lo conozcas. Ese es un poco lo que ocurrió, por ejemplo, le ocurrió a Roberto Bolaño, que al principio era un autor que no lo pelaban, ¿no? Y había gente que sentía que tenían una percepción especial para ver que Roberto Bolaño era bueno y lo recomendaban. Y ya cuando se volvió muy famoso, empezaron a hablar mal de los libros de Roberto Bolaño, porque ya se había vuelto demasiado famoso, ¿no? El chiste era elogiarlo cuando era poco conocido todavía. Pero hay una parte en Oppenheimer, esta película, donde Einstein habla con Oppenheimer, ¿no? Y esa es una lección de vida. Yo le habría hecho un cambio al guión, porque a mí me habría gustado que ahí cuando Einstein le dice, no, Oppenheimer, te voy a decir algo. Es que aquí a 2 cuadras hay unos chilaquiles muy buenos. O sea, a mí me hubiera gustado que Oppenheimer le dijera algo súper cotidiano. Pero bueno, él le dice algo muy trascendental en la película de Christopher Nolan. Le dice, va a haber un momento en el que te van a premiar. Ahorita te tratan muy mal, pero va a haber un momento en que te van a premiar. Pero recuerda que cuando digan que te quieren premiar, en realidad se están premiando a sí mismos. Y en efecto, al final de su vida, Oppenheimer lo reconocieron y lo premiaron, pero ya lo estaban utilizando para legitimarse todas esas instituciones que lo estaban reconociendo, cuando ya era inofensivo. Las instituciones que entregan premios literarios importantes hacen eso. Le entregan el premio Cervantes a Vargas Llosa o a, Sí, a no Borges. ¿no? Como no Exacto. dárselo a ellos. Sí, porque son autores tan importantes que el premio Cervantes gana prestigio con ellos, ¿no? Y Tomás González es un autor que merecería premios así, pero las instituciones no creen que se están premiando a sí mismas a la hora de premiar a un desconocido. ¿Por qué lo voy a premiar? Exactamente. Sí. Y no van a recibir nada a cambio, ¿no? Como si estuvieran haciendo un acto de caridad. Pero ya muerto el autor, en efecto, van a ponerle su nombre a bibliotecas y yo creo que va a ser un autor muy reivindicado. Sí. Gracias. Sí, que justo por Sexto Piso, que ahora que se está volviendo a reeditar en México, ha habido ya personas que me han dicho como, ya conoces a este escritor, que es buenísimo, y decir, es increíble, ¿no? Pero sí, siento que yo también tengo esa sensación de, yo creo que también por la forma en la que escribe, de decir, esto es una injusticia, porque se lo están dando tan tarde, pero también lo piensas con sus personajes, ¿no? Con los personajes, con J dices que esto es una injusticia, porque no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Sí. O con Horacio dices, tienes una vida increíble, ¿no? O sea, ¿por qué te tienes que enfermar, no? Entonces sí, siento que sí le va a llegar el reconocimiento, y como nota al margen, tengo un amigo que es arquitecto, y entonces le recomendé a Moby Dick. Y estoy arrepentido porque ahora todos los días me dice, esto es una genialidad, es que ¿por qué no me vi? Y tengo luego notas de voz de 15 minutos diciéndome, es que ya vi donde te... Yo, Dios mío, sí. Déjame en paz. Déjame en paz, hay que matar a la ballena yo, ¿no?
Si no, no sé si hay alguien más, todavía tenemos espacio para una pregunta más o un comentario. Bueno, yo me preguntaba, Sí. mencionaste que destaca en cierta medida por la sensorialidad Sí. que tiene en el lenguaje y que de esa manera crea una fabulación hacia el lector y Sí. hace sentir eso, precisamente. Yo me pregunto, y eso lo mencionaste en tu, digamos, en tu faceta como lector, y es lo que te cautivó. Yo me pregunto, en tu faceta como escritor, qué elementos técnicos o qué otros descubrimientos o hallazgos has encontrado en su obra que a ti te gustaría explorar o trabajar en alguna futura historia. Sí. Pues una de esas cosas tiene que ver con los sentidos, cómo se registran los sentidos en la ficción, porque hay Siempre es muy visual. siempre es muy visual, hay muchas novelas que son nada más la vista y el oído, o sea, diálogos y cosas que se ven. Y una de las razones por las cuales Tomás González es tan sensorial es porque hay muchos olores. Tiene nariz, tiene olfato Tomás González, las cosas huelen y van apareciendo los olores aquí y allá, no solo porque son olores a los que no están acostumbrados J y Elena, que vienen de Medellín, sino porque en general son olores muy intensos. Y hay una página donde el narrador junta en un párrafo una serie de olores. Y quiero, si tenemos tiempo, el capítulo 23, página, bueno, olores. Oscuro olor a manglar que a veces trae el viento. Olor a cangrejos muertos y todavía crudos. Almizclado y resinoso. Olor del pasto a mediodía bajo el estático martillo del sol. Olor del humo que viene de la cocina mezclado con el olor del café. Olor de las frituras de pescado a mediodía, frituras de plátano, vapores pesados del coco en el arroz. Olor de las cremas bronceadoras, aceites humectantes que protegen y embellecen la bella piel de Elena. Olor de su cabello recién lavado, champú de hierbas, 7. Antípoda, olor en la letrina donde zumba moscardones en el calor y se asoman lagartijas entre los intersticios del baarek. Olor permanente e ineradicable del polvo en las tablas de la casa. Olor ahora nuevo de los libros cuando se les abre, empezando a hincharse por la humedad del aire, deteriorados por el constante aliento del mar y por la creciente falta de uso, como de margaritas marchitándose en un desván húmedo y caliente. Son una antología de olores. Y lo que ocurre con el olfato es que es un sentido muy primitivo, es irracional. O sea, uno siente el olfato, siente un olor y ese pasa directo a lo profundo de nuestro cerebro. No lo podemos racionalizar. Y los olores son muy difíciles de describir. Describimos la fuente del olor, ¿no? El olor a manzana podrida, no sé, ¿no? Sí. Como está aquí, el olor a manglar. Pero así como decimos rojo, azul, verde, no tenemos esas palabras para describir los olores, ¿no? Como es algo tan primitivo de la sensorialidad de los seres humanos, a mí me parece muy importante que en los textos eso esté registrado, porque nos muestra cómo es el personaje cuando el personaje no se domina a sí mismo, cómo reacciona a ciertos olores o qué olores lo caracterizan y él no se da cuenta. Y cuando un lector sabe algo que el personaje no sabe de sí, el lector se interesa mucho más en la historia, porque hay una suerte de ironía dramática que se va formando con el conocimiento superior que tiene el lector sobre lo que el personaje cree que decide en su vida. Y así como están los olores en Tomás González, también está la comida. Hay una parte horrible de una comida espantosa que le hacen a Jota. La de los niños. Sí, es horrible, o sea, es así como, no te comas eso, ¿no? Y hay otras partes donde está sabroseándose la comida. Y eso también forma parte de nuestro mundo más límpico, más primitivo. Uno disfruta comer algo, el paladar es innegociable, te gustan las enchiladas de mole y no lo puedes explicar, es sencillamente un placer, ¿no? Entonces, el representar eso, creo que le da, contribuye a esa sensorialidad en los textos de ficción que convierte la lectura en una vivencia, en una experiencia, más que en una interpretación de la vivencia. Y cuando se logra que el lector entre en ese mundo, gracias a toda esa sensorialidad o a
los conflictos que tienen los personajes, el lector ya no va a soltar el libro. O sea, va a querer leerlo hasta el final, ¿no? Porque ya está habitando esa casa que es la novela o el cuento. Sí, de hecho es un libro, los libros de Tomás González, y no porque tenga un daño cerebral como Geneina, pero... Son diferentes daños cerebrales. Sí, no, es que eres Géminis y yo soy Piscis, o sea, estamos en el margen de la bipolaridad, pero en diferentes elementos. Pero algo que sí pasa con Tomás González es que yo soy mucho de los que dicen, leo tantito y sigo y hago varias cosas. No lo puedes soltar, o sea, empiezas a leerlo y La luz difícil me dio mucho coraje porque lo empecé en un día y lo acabé en un día, ¿no? Y lo empecé en la mañana y en la noche ya lo había terminado y estaba llorando, pero me reía y quería volverlo a leer, ¿no? Y primero estaba el mar igual, o sea, y bueno, empecé un día en la noche porque dije, no me vuelvo a pasar, voy a dormir. Lo empecé en la noche, no me dormí, seguí, y tenía que ir otro día a casa de mi abuela y iba leyéndolo en el metro y lo acabé en el metro, ¿no? O sea, y dices, ¿por qué acaba así, no? Es una vorágine, ¿no? Y yo creo que si tenemos que hablar de una vorágine colombiana, yo creo que José Eustacio Rivera se queda atrás, ¿no? Sí, y fíjate, es que yo también había pensado en esa asociación por otra cosa, que la vorágine también es un personaje de la ciudad que va a la naturaleza, a lo salvaje. Y ahí está la idea de la civilización contra la barbarie, todo muy propio de la época. Y aquí son los civilizados intelectuales que van al paraíso de la naturaleza y terminan deforestándola. O sea, los ilustrados, los civilizados, para sobrevivir económicamente. Sí, son más salvajes que lo natural. Exactamente. Sí. Eso es una inversión que yo no sé si Tomás González lo tuviera en mente, ¿no? Pero a mí me... Y también estaba pensando en términos de 100 años de soledad. J y Elena son como el primer José Arcadio y Úrsula Iguarán cuando se mudan para fundar Macondo. O sea, como van a un lugar donde va a iniciar la historia de una dinastía, y lo irónico o lo contrapuesto aquí es que J y Elena no tienen hijos. No, y que justo ese comienzo realmente es el final, ¿no? Exactamente. Ese principio es lo que va a desatar todo. Sí. Todo Ya la historia ya estaba condenada desde que se cayó la máquina de coser. Sí.